A ver, pensemos en esto. Daniel, Mateo 24, Apocalipsis, 3 libros que están hasta arriba de visiones, de símbolos, de profecías sobre el final de los tiempos. Pero la pregunta del millón es, ¿son libros que van cada uno por su lado o son en realidad piezas de un mismo puzzle gigantesco? Y es que, ojo, conectar estos puntos es, sin duda, uno de los mayores rompecabezas para cualquiera que se pone a estudiar la Biblia en serio. Así que la cuestión no es tanto qué dice cada libro por su cuenta, sino cómo se entrelazan, cómo forman juntos una sola gran historia. Imagínalo como un tapiz, no son hilos sueltos, están todos conectados. Y eso es justo lo que vamos a intentar hacer aquí, desenredar esa madeja. Bueno, para no perdernos, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, vamos a hablar de las gafas que se usan para leer estas profecías. Después, veremos qué historia cuentan cuando las juntamos todas. Luego, nos metemos de lleno en los debates más calientitos. Y para terminar, veremos el final al que todas estas profecías apuntan. Vale, empezamos. Y lo primero que es fundamental es esto. El cómo leemos la profecía es tan importante, o incluso más, que el qué leemos. Es que, al final, las herramientas que eliges para interpretar estos textos van a definir por completo la imagen que te formas. Es así de simple. Una de las claves para entender todo esto está en el tiempo. A ver, en griego antiguo, el idioma del Nuevo Testamento, hay 2 palabras para tiempo. Por un lado está cronos, que es el tiempo del reloj, el que medimos, días, horas, minutos, el tic-tac. Pero luego está kairos, y kairos es otra cosa. Es el momento oportuno, el momento decisivo, ¿sabes? El ahora es cuándo. Y aquí está el quid de la cuestión. La profecía bíblica no suele funcionar con el reloj de Cronos, sino con el kairos, con esos momentos clave que Dios ha marcado. Y esto nos lleva a un concepto teológico que es clave para entenderlo todo. La idea del ya, pero todavía no. Con la primera venida de Jesús, el reino de Dios se inauguró. Ya está aquí. Ese es el ya. Pero claro, su plenitud, su versión final y completa todavía está por llegar, con su segunda venida. Ese es el todavía no. Y pensar así en esta tensión nos ayuda a entender por qué parece que hay cosas del fin de los tiempos que ya están pasando en nuestro día a día. Ok, con esto en mente, vamos a ver que hay, básicamente, 4 gafas o escuelas de interpretación principales. Está el futurismo, que dice que casi todo esto pasará en el futuro. Luego el preterismo, que defiende que la mayoría ya pasó, allá por el siglo I. El historicismo, que lo ve como un mapa de toda la historia de la Iglesia. Y por último, el idealismo, que lo interpreta todo de forma más simbólica, como una lucha eterna entre el bien y el mal. De estas 4, las 2 que más se ven hoy en día son el futurismo y el preterismo. Y la diferencia entre ellas se reduce a una sola pregunta. ¿Cuándo? Para los futuristas, lo gordo está por llegar. Para los preteristas, lo gordo ya pasó, con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y claro, según te pongas unas gafas u otras, el libro de Apocalipsis, por ejemplo, cambia de significado radicalmente. Vale, ya tenemos las bases. Ahora vamos a la segunda parte. Vamos a ver cómo, a pesar de estas diferencias de interpretación, si juntamos las piezas de Daniel, Mateo y Apocalipsis, empieza a aparecer un esqueleto común, una historia que los conecta a todos. Y la columna vertebral de todo este esqueleto profético nos la da el libro de Daniel, concretamente su famosa profecía de las 70 semanas. Establece un calendario que va desde un decreto antiguo hasta la llegada y la muerte del Mesías, justo al final de la semana 69. Pero ojo, deja una última semana, un periodo de 7 años flotando en el futuro. Esa es la famosa y muy debatida semana 70. Pero Daniel no solo nos da un calendario, también nos presenta a los personajes clave de esta historia. Están las 4 bestias, que son una sucesión de grandes imperios. De la última bestia sale un personaje siniestro, el cuerno pequeño, que muchos ven como un prototipo del anticristo. Pero sobre todo, introduce a la figura central, el Hijo del Hombre, un ser divino que recibe de Dios un reino que nunca terminará. Y este título, Hijo del Hombre, es el que Jesús usó constantemente para referirse a sí mismo. Ahí es nada. Y aquí es donde la magia ocurre, donde empezamos a conectar los puntos. Fijaos en los grandes temas. Por ejemplo, el gran villano final. En Daniel es el cuerno pequeño. En Mateo 24 Jesús habla de su obra destructora. Y en Apocalipsis se le llama directamente la bestia. Es el mismo personaje. Y pasa lo mismo con el regreso de Cristo o con el juicio final. Se ve un hilo que conecta los 3 libros de una forma que es imposible de ignorar. Ahora bien, aunque tengamos este esqueleto común, es justo aquí donde empiezan los grandes debates, las discusiones más famosas. ¿Y cuáles son? Pues principalmente 2, el rapto y el milenio. Son los 2 puntos donde las líneas de tiempo que la gente propone se separan por completo. Hablemos primero del rapto, o el arrebatamiento.
Básicamente se refiere a ese momento en el que los creyentes serán arrebatados para reunirse con Cristo en el aire. La gran pregunta no es si va a pasar o no, sino ¿cuándo? ¿Será antes de ese periodo final de 7 años, la tribulación, durante o justo al final? Y en el corazón de este debate hay un texto, unas palabras del propio Jesús en Mateo 24. Dice literalmente que la reunión de sus elegidos ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esta frase, como es de imaginar, es la base, la piedra angular de una de las posturas más importantes sobre este tema. Y esto nos deja con 3 teorías principales. La postura pretribulacional, que dice que la Iglesia es arrebatada antes de que empiecen esos 7 años, la mitribulacional, que lo sitúa justo a la mitad, y la posttribulacional, que, apoyándose fuerte en ese texto de Mateo, argumenta que la Iglesia pasa por toda la tribulación y el arrebatamiento ocurre justo al final, coincidiendo con la segunda venida de Cristo. Vale, dejamos el rapto y vamos al segundo gran debate, el milenio. Este concepto sale directamente de un capítulo de Apocalipsis, el 20, donde se habla de un reinado de Cristo. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo será ese reinado? ¿Y cuándo? El texto es muy concreto. Dice que durará 1000 años, un milenio. Y aquí está el meollo del asunto. ¿Son 1000 años literales, de reloj, de un reino futuro aquí en la tierra? ¿O es un número simbólico que en realidad representa toda la era de la Iglesia? O sea, el tiempo que estamos viviendo ahora mismo. Y otra vez tenemos 3 posturas principales. El premilenialismo, que cree que Cristo volverá antes de un reino literal de 1000 años en la tierra. El amilenialismo, que dice que no hay un milenio literal, que es un símbolo de la era actual. Y el postmilenialismo, que cree que la Iglesia irá mejorando el mundo hasta crear una era dorada, y que Cristo volverá después de eso. La raíz de la diferencia, en gran parte, está en cómo se interpretan las promesas a Israel en el Antiguo Testamento. Pero bueno, más allá de todos estos debates sobre el cuándo y el cómo, lo interesante es que todos los caminos proféticos al final llevan al mismo sitio. Todos convergen en un destino común, un juicio final y una nueva creación. Ese es el final de la historia en el que todas las posturas están de acuerdo. Y el punto culminante de todo esto es el juicio del gran trono blanco, que se describe en Apocalipsis. Y aquí es donde el círculo se cierra perfectamente. Porque ¿quién es el juez? Es Jesús, asumiendo ese rol que le dio Daniel, el de Hijo del Hombre, a quien se le entregó toda la autoridad para juzgar. Es la figura de Cristo la que al final une toda esta enorme historia profética. Y después del juicio, llega el gran final, el clímax de toda la narrativa bíblica, la Nueva Jerusalén, que no es solo una ciudad de oro. Es el cumplimiento de la promesa más grande y antigua, Dios viviendo con su gente, cara a cara, para siempre. En un mundo donde ya no habrá ni sufrimiento, ni mal, ni muerte. Y la entrada a ese lugar depende de un solo requisito, que el nombre de la persona esté escrito en el libro de la vida. Entonces, vale, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cuál es el mensaje práctico? Pues mira, más allá de los calendarios y los mapas del futuro, el mensaje central parece ser este. El reino de Dios no avanza a la fuerza, con poder y ejércitos. Avanza a través de la gente que da un testimonio fiel, que imita el sacrificio de Jesús y que persevera incluso cuando las cosas se ponen muy difíciles. Y esa es la verdadera aplicación, ¿no? A lo mejor el objetivo de toda esta profecía no es tanto darnos un itinerario detallado del futuro para calmar nuestra curiosidad. A lo mejor el objetivo real es darnos las herramientas para vivir bien ahora, en el presente, con fidelidad, con un sentido de urgencia y sobre todo con esperanza. Así que, al final de este recorrido, la pregunta que queda en el aire no es sobre fechas, ni sobre si el rapto es antes o después. Es una pregunta mucho más personal. Con todo este inmenso panorama profético delante, ¿cuál es el mensaje que de verdad importa? ¿Cuál es la llamada a la acción que nos llevamos para nuestra vida, aquí y ahora?